Queridos televidentes, reciban todos un saludo y una bienvenida muy especial a este nuevo programa de Renovando tu Corazón. Hoy nos encontramos nuevamente acá, Pablo, para hablar de un tema muy especial. Te saludo muy especialmente en este nuevo programa y qué bueno que estemos acá compartiendo nuevos escenarios en este servicio al Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que a esta hora renuevan su corazón en nuestra sintonía. Hoy tenemos preparado para ustedes un tema del que muchos podrán especular, de que son fascinaciones meramente psicológicas. Podrán de pronto decir de que es algo que en realidad no existe o que es meramente un invento de la iglesia. Hoy vamos a hablar, Juan David, entonces de el demonio, un enemigo derrotado. Hablaremos del demonio, Juan David, pero sin darle ese protagonismo que de pronto en algunas ocasiones se le termina dando, porque pareciera muchas veces que hablar de demoniología es hablar de un poder superior al de Jesucristo, y no. Por eso el título que traemos para hoy: el demonio, un enemigo derrotado, porque en Cristo somos más que vencedores. Así es, Pablo. Inclusive desde el inicio de la historia de la salvación, nosotros vamos y buscamos en la Biblia, podemos encontrar en muchas ocasiones donde el demonio ha sido derrotado, pero sabemos que Cristo, al ser la palabra que se hizo carne, al estar aquí presente en el mundo, al vencer al demonio en las tentaciones en el desierto, en tantos acontecimientos y sobre todo al vivir la pasión, la muerte y la resurrección, sabemos que es allí, en ese momento especial de la historia, donde el demonio es derrotado. Por eso sabemos, como usted lo decía, Pablo, que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo somos vencedores y tenemos siempre la victoria. Sucede que muchas veces nosotros como personas terminamos dándole muchas veces más poder al demonio, mayor protagonismo, y es allí donde muchas personas se encuentran en momentos y en circunstancias difíciles. Pues claro, porque cuando yo le doy más importancia al demonio, pues le estoy quitando importancia a Dios, y es allí donde empiezan a haber circunstancias y situaciones difíciles. Entonces qué bueno, Pablo, que tocar este tema en el día de hoy, y sobre todo qué bueno que ustedes televidentes a través de este programa, de la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, pues podamos comprender primero que Jesús venció al demonio, venció al enemigo, y que nosotros en Jesús encontramos la victoria, encontramos la salvación. Entonces qué bueno que a través de este programa, Pablo, podamos concientizarnos todos sobre el obrar de Jesús, sobre el poder de Jesús y lo que realmente significa la presencia del enemigo cuando Jesús está en nuestras vidas. Así es, Juan David, amigos televidentes. Vamos entonces en este momento a hacer una pequeña lectura tomada del libro de Efesios, allá en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y con base en este texto, pues vamos a desarrollar la temática que traemos para ustedes el día de hoy. El título del pasaje es El combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, antes de pasar a la siguiente sección, queremos enviar un saludo muy especial a todos los televidentes del municipio de Retiro por el canal 8, a los televidentes de Sonson TV, de Cospavé en el municipio de Abejorral, de Sonríe TV en Bogotá y del canal televisivo también Acuario en el municipio de Río Negro. Reciban todos un saludo muy especial y qué bueno que nos estén acompañando, y ojalá a través de este programa pues el Señor siga transformando y cambiando todos nuestros corazones.
Amigos televidentes, yo los invito para que en nuestra sección Palabra de Vida meditemos y nos alimentemos también con el pan de la palabra, como armadura para defendernos del enemigo. Tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Parábola de los talentos. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en mi tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos televidentes, encontramos cómo en esta parábola de los talentos hallamos al dueño de una hacienda que llama a sus siervos y los coloca al frente para que administren su finca. Y encontramos cómo a cada uno le da unos talentos para que lo pongan a producir y para que al final le entreguen el producido de esos talentos. Es importante entonces que nos sintamos partícipes nosotros de esta parábola que acabamos de leer en el Evangelio. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor no nos pertenece a nosotros. Solamente somos simples y meros administradores de unos dones, de unos talentos, de unas gracias especiales que Dios nos ha concedido y que nos ha prestado por un momento. Muchas veces nos creemos que somos dueños de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestro esposo. Muchas veces creemos que somos los dueños de nuestra propia salud. Creemos que todo lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Y vemos cómo en esta parábola Dios no los hace dueños, sino que los hace administradores. Es importante entonces desapegar un poco nuestro corazón también de las riquezas. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos dueños de lo mucho, de lo poco que tenemos y le quitamos el mérito a Dios? Al final, Dios nos va a llamar para ajustar cuentas con cada uno de nosotros y nos va a preguntar qué hicimos con aquellos regalos que Él un día decidió darnos. Al final Dios nos preguntará qué hiciste con tu familia, qué hiciste con tus hijos, con tu pareja, qué hiciste con el negocio que te di, qué hiciste con tu cuerpo, con tu salud. ¿Qué hemos hecho, amigos televidentes, con esos talentos que el Señor nos ha dado? Muchas veces un don, un carisma, una gracia especial para la música, para el canto, para la danza. ¿Qué hemos hecho muchas veces con un don de lenguas, con un don de liberación, con un carisma de sanación, de visión, de profecía? ¿Qué hemos hecho muchas veces con un carisma, con un talento que el Señor nos dio para predicar, para orar? Es importante entonces examinarnos
y mirar qué hemos hecho con esos talentos de Dios. Y recordar que un día, al igual que estos siervos, seremos llamados por Dios para rendir cuentas de qué hemos ganado o qué hemos dejado de ganar con los talentos que Él nos ha dado. Amigos televidentes, no tengamos miedo de poner a producir esas gracias y esos talentos que el Señor nos ha regalado para el servicio de su reino, para el servicio a los demás. Que nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor anhelo sea también ganar almas para Dios. Que al final nosotros podamos decir, por mi testimonio, por mis palabras, por mi ejemplo de vida, por mi servicio a los demás, pude recuperar estas almas para el Señor. Y que esas almas por las que hoy decidimos luchar se conviertan un día en corona en el cielo y en recompensa eterna para nosotros. Amigos televidentes, a la pregunta de si existe el demonio, la respuesta que nosotros podemos dar como cristianos católicos es de que sí existe. Pero existe porque en su principio Dios todo lo creó bueno. Y vamos a hablar entonces en este bloque un poquito de cuál es el origen que tiene el mal llamado demonio. Es importante también resaltar y aclarar, Juan David, un poquito sobre esos sinónimos o esos conceptos de los que podemos encontrar en la Biblia, en el catecismo y en mucha literatura católica para términos con los cuales nos podemos referir al demonio. Podemos hablar entonces de que son sinónimos. La palabra demonio, diablo, Satanás, adversario, enemigo, serpiente. No sé pronto qué otro término se me escape, Juan David. El príncipe de este mundo, como también se le conoce en varias ocasiones. Pero son sinónimos que se le da siempre al mismo ser como tal. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, queridos amigos, entonces del demonio, muchas veces lo personifican como un ser monstruoso, con cachos, con cola. Algunos podrán hablar de que el diablo o el demonio es una serpiente. Y acá es importante entonces de que entendamos de que este demonio o el personaje del cual estamos hablando, nos referimos en este momento, es un ente meramente espiritual, que no tiene materia física. Podemos encontrar tal vez en el libro del Génesis que nos van a hablar de una serpiente, pero no podemos tomarlo de manera literaria ni al pie de la letra. Es una figura a la que se le atribuyen más bien cualidades o se le da una animación para referirnos a ese demonio, a ese maligno del que vamos a hablar. Nos decía entonces el texto en el libro de los Efesios de que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra seres espirituales. Decíamos ahorita de que Dios todo lo había creado bueno. Y en medio de esa creación hubo un ángel llamado Lucifer, que significa luz bella o lucero del amanecer. Se dice de este ángel de que era uno de los más bellos que existían. Pero hubo un momento en el que este ángel quiso sentirse o quiso ser mucho más que Dios. Y quiso que todo el culto que se le rendía a Dios fuera rendido a él. Y se rebeló contra Dios. Pues resulta de que ocurre un combate espiritual donde San Miguel lo arroja a los abismos de la tierra y es expulsado total y definitivamente del cielo. Esta entonces podemos decir que es la naturaleza o el origen que tiene. El demonio como tal no existe por sí mismo. Fue un ángel creado por Dios, un ser espiritual que fue creado bueno, pero que se rebeló contra Dios y que fue expulsado. Yo creo, Pablo, que esto nos trae y nos resuelve muchas preguntas que nosotros como personas muchas veces nos hacemos. Y es muy común. Muchas personas muy normalmente cuando se trata de hacerse preguntas acerca de Dios, de la existencia de Dios sobre todo, pues la primera pregunta que muchas veces y muchas personas se hacen: si Dios existe, ¿por qué existe tanto mal? ¿Por qué hay personas tan malas? ¿Por qué hay tantos enemigos, tantos muertos y un montón de cosas, catástrofes? Pero creo que aquí está la respuesta. Dios todo lo creó bueno, desde el principio de la creación, Dios todo lo creó bueno. Lo que pasa es que también nos da la libertad, y haremos ya como personas nosotros, de que nosotros podemos elegir y ser libres en cuanto a esta elección. Hablemos, Pablo, también entonces del accionar del demonio como tal y cómo es ese obrar en nuestras vidas. Porque hablábamos y desde el texto bíblico que leímos en la sección anterior, de que nuestra lucha es espiritual, no contra la carne, sino espiritual. Pero ¿cómo se daría entonces esa lucha espiritual? Podríamos decir entonces, y nos referimos al texto bíblico, inclusive en un principio de la creación, cuando hablábamos de la serpiente tentó a Eva allí en el fruto prohibido. Entonces esa lucha espiritual se da cuando nosotros somos tentados,
Cuando sentimos en nuestro corazón que debemos desobedecer, un llamado a la desobediencia, por así decirlo de alguna manera. Cuando nuestro corazón y nosotros sabemos que debemos hacer algo, pero tenemos como una corrupción en nuestro corazón que nos hace actuar de manera desobediente, que nos influye la mentira, que nos influye la rabia, el rencor. Todos los acontecimientos emocionales y espirituales como tal, podemos decirle, esa es la lucha espiritual que todos nosotros debemos ejercer y debemos luchar constantemente. Inclusive podríamos seguir hablando textualmente y en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, pues sabemos que el hermano muerto murió por la envidia de su otro hermano. Entonces mire que hablamos de la desobediencia, de la envidia, como luchas espirituales que todos nosotros debemos afrontar también. Podríamos también decir, amigos televidentes, de que el demonio es un perro amarrado, y es un perro amarrado que solamente va a morder a aquel que se le arrime. Nosotros muchas veces, Juan David, de pronto sin quererlo, vamos abriendo puertas en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. Muchas veces por nuestros propios pecados vamos abriendo puertas para que el maligno entre y vaya actuando en nosotros. Y como bien lo decía usted, se va corrompiendo nuestro corazón y va ocurriendo allí una lucha interna. Creer en el demonio, creo que acá es importante hacer un paréntesis, amigos televidentes, y es el siguiente. Una de las mayores estrategias que tiene el demonio es hacernos creer de que no existe. Pero tampoco podemos caer en el extremo de atribuirle todo al demonio. Entonces los fenómenos naturales, las situaciones sociales, la descomposición social, todo es obra del demonio. No, yo creo que acá tenemos, Juan David, que ser muy sensatos y también buscar un punto medio, buscar ese equilibrio. Yo los invito, amigos televidentes, a que pasemos a mirar qué dice la gente sobre la existencia del demonio y ya continuamos con el tema del día de hoy. El demonio, un enemigo derrotado. ¿Qué tal, queridos televidentes de Renovando tu Corazón? Hoy nos encontramos aquí en el municipio de La Ceja y les preguntaremos a los televidentes de Renovando tu Corazón si creen que el demonio existe. Miremos qué opinan ellos. Yo creo que sí, y yo creo que existe en el momento en que las personas se porten mal o en el mal que represente para las personas. Demonios son todas aquellas personas que no creen en Dios, consideraría yo. Porque dentro de más años estamos viviendo, más cosas están, y si uno no se arrepiente, yo sé que el mal lo perjudica a uno, y sí existe, porque esa es la maldad de él. Yo digo que sí, pero teniendo en cuenta que depende de las ideas de cada persona. Yo creo que depende de cada persona. No, el demonio no existe. Los demonios somos nosotros. El demonio somos nosotros, en el mundo no hay demonio. Si el demonio existiera, no nos deja caminar. Pues la gente habla mucho del demonio, pero no lo hemos llegado a ver. No lo hemos visto ninguno. No, se me hace como irreal eso, la verdad. Pero entonces, cada cual con su creencia pues. Pero no creo que exista. Dependiendo, pues, no sé, no. Yo creo que sí existe. Pues porque hay maldad. Claro. ¿Por qué? Porque es que el demonio somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por todas las acciones malas, las formas de actuar, de manejarnos o de estar con los demás. Me parece que sí. Ese es el demonio. El demonio no es el que está con cachitos y colas que nos pintan los abuelos o los papás. Somos nosotros mismos. A la misma pregunta, si el demonio existe, algunos televidentes y quienes nos acompañan por las redes sociales, pues también quisieron compartir y participaron en esta pregunta que nos hacíamos. Juan David Gallego dice, el demonio sí existe. Entonces, ¿cuáles son las voces que se escuchan en una persona poseída en el proceso y el momento de un exorcismo? Geli Monte dice, pues se puede decir que toma drogas y escucha y ve visiones. Juan David Gallego dice, la demoniología es el estudio que se realiza para estos casos y fuera genial que tuviéramos la oportunidad de estudiar el tema más a fondo y nos diéramos cuenta que en realidad el demonio existe, por eso también existe Dios.
Kelly Montes también, en una pregunta muy larga, pues como conclusión nos dice, en fin, si el demonio no existiera, no estaríamos cometiendo tantos pecados, pero gracias a nuestro amado Jesús, que vino a morir en la cruz y resucitó, nos redimió, nos salvó y nos limpió de todo pecado. Así que todos los televidentes también pueden seguir participando por las redes sociales y las preguntas que hagamos desde Renovando tu Corazón. Qué bueno que todo lo que ustedes piensen y creen, pero compartan con nosotros para que nosotros podamos acá en el programa podamos compartirlo con ustedes. Pablo, hablemos entonces en esta sección también de ese obrar del demonio. Pero entonces, ¿qué busca realmente el demonio cuando obra en nuestras vidas? ¿O cuál es el interés verdadero del demonio en el mundo entonces? Bueno, Juan David, ya sabemos entonces de que el demonio sí existe. Y a la pregunta que usted nos hace, de qué quiere el demonio, podríamos responder simplemente de que lo único que quiere es de que los hombres nos rebelemos contra Dios. Básicamente esa es la respuesta que podemos dar. Y nos podemos remitir entonces al texto del Génesis, allí donde el demonio lo que hace es que tienta a Adán y a Eva para que se rebelen contra Dios. Dios les dice no hagan y el demonio le dice hagan. Y allí le siembra una cizaña y un desconfiar de Dios. Y eso es lo mismo que continúa haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que busca es que nos rebelemos contra Dios y busca que nosotros como seres que tenemos la capacidad para trascender, pues vayamos también a un lugar de castigo, que es el mismo que Él ha sido condenado. Yo creo que Él en el fondo no quiere sentirse solo allí en el infierno o en el estado donde Él se encuentre, y lo que quiere es eso, que al rebelarnos contra Dios también tengamos como consecuencia el castigo eterno. Además de esto, lo otro que busca el demonio es ganar almas, para que en ese rebelarnos contra Dios, pues vayamos a acompañarlo a ese castigo o a ese sufrimiento eterno. Entonces, Pablo, y es muy importante entonces, sabemos qué busca el demonio y qué es lo que busca con nosotros también. Pero es muy importante entonces en este punto hablar de Jesús y cómo venció Él al demonio, porque tenemos que ser muy sinceros también y muy conscientes de que Jesús como persona, en nuestra misma condición humana, también fue tentado por el demonio. Él tuvo esas mismas tentaciones que muchas veces nosotros sentimos en muchos momentos. Entonces hablemos de que Jesús fue tentado por el poder, fue tentado en el placer, fue tentado también en rebelarse o tentar al mismo Dios Todopoderoso, tentado allí por el demonio en los 40 días que estuvo en el desierto. Entonces hablemos de esas tentaciones y de qué manera Jesús entonces pudo vencer esas tentaciones y pudo vencer al enemigo. Podemos entonces, Juan David, decir primero que es importante reconocer de que el demonio conoce de Dios y conoce del plan de salvación que Dios nos ofrece. Es tanto así, Juan David, que conoce las mismas escrituras y basándose en las escrituras precisamente trata de confundir y de tentar al mismo Jesús. Recordemos allí cuando le dice de que se tire de un lugar alto y Él mandará que sus ángeles lo recojan con sus alas, y hace referencia a un texto sagrado. También es importante hablar de aquella tentación donde el demonio tienta a Jesús para que ordene que las piedras se conviertan en pan, haciendo referencia entonces a la tentación del placer, de buscar que Jesús en un hecho sobrenatural se beneficie a sí mismo. Y aparece una tercera tentación en la que el demonio le pide a Jesús que lo adore, y es también la misma tentación que se sigue repitiendo con todos nosotros, que nosotros nos postremos delante de Él para Él darnos cosas a cambio. ¿Cuántas personas, Juan David, que practican las artes ocultas no lo hacen precisamente eso? Precisamente buscando un poder sobrenatural, buscando muchas veces un prestigio, buscando un reconocimiento. ¿Cuántas personas que visitan los brujos, los yerbateros, los hechiceros, cuántos que usan los amuletos, lo que buscan es eso, un momento de fama, un momento de, entre comillas, prosperidad, pero a cambio de qué? De rendir un culto y de rendir una adoración al demonio. Vemos entonces cómo él confirma esa rebeldía contra el mismo Dios al querer ser similar a Dios y querer recibir también adoración. Entonces, Pablo, para que concluyamos esta sección también es muy importante, Jesús venció al demonio, primero porque llevaba 40 días de oración y de ayuno. Lo venció con la oración y lo venció conociendo también de las Sagradas Escrituras. Porque en el momento en el que el demonio lo tentó con una Sagrada Escritura, pues él también le respondió. Pues dice la palabra de Dios que solo a tu Dios adorarás y a Él le rendirás todo culto. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar, que seamos nosotros verdaderos adoradores en oración y buscando la palabra de Dios. Yo los invito, pasemos a la siguiente sección, a este video que hemos preparado y al regreso pues daremos continuidad a este tema que estamos desarrollando.
presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida. ¿Qué tal, Juan David, si le contamos un poquito a nuestros televidentes de la forma y la manera también como el demonio actúa, muchas veces por medio de opresiones? Y es importante, Juan David, que hagamos esa diferencia entre la opresión y la posesión, porque desafortunadamente no tenemos claridad en cuanto a este concepto, a este término, y es algo que es importante también resaltar el día de hoy. ¿Qué entendemos por opresión y qué entendemos por posesión, Juan David? Bueno, primero tenemos que decir, la posesión se da, y son muy poquitos los casos, Pablo, donde la persona pierde el control de sí mismo y es un espíritu del demonio el que llega y toma el control completo de la persona. Ahí estamos hablando de posesión, y la posesión requiere pues ya de un exorcismo como tal, un sacerdote aprobado por la diócesis. Sabemos que el exorcista único en una diócesis es el obispo, pero que el obispo tiene un vicario exorcista a quien asigna y que puede hacer los exorcismos también, pero el exorcismo se la puede aplicar solamente a una persona que tiene esa posesión, que ha perdido la libertad de sí mismo, y es un espíritu el que empieza a obrar, a manifestarse a través de su cuerpo y de su vida. Y entonces, Pablo, la opresión es esa influencia que puede tener el enemigo para influir, pues, que valga la redundancia, para influir en ciertas personas o cosas
con el fin de generar un mal o un daño a las mismas personas. Pero no es directamente, inclusive muchas veces él, y no quita tampoco la libertad de las personas. ¿Cómo nos podemos proteger de las influencias, Pablo? Con la oración y con la lectura de la palabra de Dios. Entre más cerquita de Dios estemos, pues más protegidos vamos a estar también de todos estos tipos de opresiones. Una de las preguntas que se hacen muchos televidentes es de, entonces, si Dios existe, ¿por qué permite que ocurran los maleficios, que ocurra la brujería? Muchas veces encontramos casos que pueden resultar complejos, pero donde sí se hace un proceso adecuado, donde se hace lo que nos indica la Sagrada Escritura, el Catecismo, y lo que nos ordena la Iglesia, pues vemos cómo este tipo de ataduras, de ligamentos, de maleficios, de hechizos, pues al final pierden totalmente su efecto, porque la victoria nos la ha dado Cristo en la cruz, con su nombre y con su sangre. Entonces, a la pregunta de si Dios existe, ¿por qué un maleficio puede hacer tanto daño? ¿Por qué puede causar inclusive hasta llevar a una persona a la cama, a una familia, a una ruina? Y la respuesta es muy sencilla, porque la encontramos en el libro de los Romanos. Dios permite todo esto para el bien de los que le aman. Sabemos, mandamientos, de que el demonio pues existe, y el demonio tiene su poder y trata de perturbarnos, de hacernos daño, pero sabemos de que es una derrota total que él tiene, porque Jesucristo le venció en la cruz. Puedo dar testimonio de que conozco personas y conozco familias que se han convertido y se han acercado a Dios a causa de un maleficio o de una brujería que les hicieron. Porque cuando este acontecimiento ocurrió, pues la única salida que encontraron fue en Jesucristo, fue acercarse a Dios, fue empezar a vivir una serie de sacramentos, fue frecuentar la iglesia. Entonces, Dios permite que todo este tipo de situaciones ocurran, porque Dios en su infinita sabiduría sabe que al final, si el enemigo nos ataca, nosotros nos vamos a refugiar en él, y allí pues vamos a tener ese encuentro con él que transforma nuestras vidas y donde lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Qué importante, Pablo, entonces, primero, ser conscientes de que el demonio está sometido a Dios. O sea, por encima del demonio está Dios. Siempre va a estar Dios y está sometido a sus órdenes, está sometido al poderío y a la omnipotencia que tiene Dios sobre todos nosotros también, ¿cierto? Entonces el demonio está sometido a Dios. ¿Qué pasa? Y que se vuelve muy importante, Pablo, y muy reiterante para todos nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros frecuentamos los sacramentos, frecuentamos la iglesia, la Eucaristía, pues nosotros nos podemos proteger de esas influencias que pueda tener el enemigo o el demonio sobre cada uno de nosotros. Amigos televidentes, los invito para que vayamos al corazón de María, en Renovando tu Corazón, y continuamos con el tema del día de hoy: el demonio, un enemigo derrotado. ¿Qué tal, amigos televidentes de Renovando tu Corazón? Una vez más los saludamos con un abrazo especial de parte de Dios desde su sección En el Corazón de María. En el día de hoy hablaremos un poco sobre aquella enemistad que se declaró entre la Santísima Virgen María, una enemistad que se encuentra desde las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el final del Apocalipsis. Allí se declaró que María Santísima estaría en enemistad y en batalla contra el mal, contra Satanás. Desde este momento Jesús la hace un instrumento para luchar contra el mal y contra todo aquello que pueda generarse en el hombre y pueda atacarle. Igual que asimismo como el pecado, lo cual es la puerta que le abrimos a aquella persona que no debe de entrar en nuestras vidas, y es el mal. En algún momento de nuestras vidas se pudo presenciar un testimonio el cual les hablaré hoy. Jesús en algún momento me permitió presenciar algo, y fue una persona en la que llevaba un proceso de liberación durante varios años, durante un tiempo de batalla, un tiempo en el que estuvo batallando de la mano de Jesús, de María Santísima y de todos aquellos instrumentos que Jesús ha declarado con dones y carismas aquí en la tierra para ayudar a todo tipo de personas, y entre ellas aquellas que tienen aquellas dificultades en cuanto a un proceso como estos. En algún momento dentro de este proceso la Santísima Virgen María obró. Pasaba el tiempo, pasaban los años de aquella persona y el proceso continuaba. En algún momento ya la fatiga de ella se sentía, y junto con la de su familia. Pero la Santísima Virgen María obró
Obró en el momento que era, en el tiempo de Jesús, no en el tiempo del hombre. Fue un momento muy especial en el que la Santísima Virgen actuó. Actuó a través de los dones y los carismas que las personas reciben de Jesús y también bajo la intercesión de esta bella mujer. En el momento en que estábamos allí, la Santísima Virgen María, a través de una persona que tenía un carisma muy especial, le revelaba aquello que faltaba sanar en aquella persona. Había algo de lo cual nunca se había mencionado, nunca se había hablado. Pero Jesús conoce nuestros corazones y las historias de cada uno de nosotros. Aunque quizás nosotros no mencionemos algunas de ellas, Jesús todo lo conoce y sabe en qué momento actuar para sanar aquellas heridas. Y en aquel momento lo hizo. Lo hizo a través de la presencia de la Santísima Virgen María, colocando a aquella mujer un rosario sobre el pecho de aquella persona y regalándole un mensaje en el que le decía que el proceso continuaba porque hacía falta sanar algo. Y en ese momento la Santísima Virgen María le reveló a través de Jesús, a través de ella, le reveló a aquella mujer que estaba allí qué faltaba por sanar para cerrar ese ciclo. Un ciclo en el cual Jesús obra y Jesús actúa acompañado de la mano de esa mujer que nos dejó en la cruz a través de Juan su discípulo. En aquel momento es donde empieza una batalla nueva, pero tomada del Santo Rosario. Una batalla en la que quizás faltaba eso. Ahí María le revelaba el amor tan grande que tenía hacia esta persona y que debía sanar aquello, y le indicó cómo sanarlo para que su Hijo amadísimo Jesucristo pudiera seguir actuando y obrando de la manera que Él quería hacerlo, no de la manera humana como muchas veces equivocadamente actuamos. Aquí es un pequeño mensaje para todas aquellas personas, para que se aferren mucho más de la presencia y de la intercesión de la Santísima Virgen María. También les dejaré un mensaje a través de un recomendado que es un libro que habla sobre un secreto que es el Santo Rosario, un arma del cual ya hemos hablado durante varias secciones y la cual no nos cansaremos de seguir llevándolo hasta sus hogares a través de este medio y de sus vidas. Este libro se llama El secreto admirable del Santo Rosario, de San Luis María de Montfort. Es un libro que nos habla sobre un santo también, que es sobre el cual hablábamos hace días, y era Santo Domingo, el cual él fue uno de los fundadores en cuanto a el Santo Rosario, a través de una revelación que la Santísima Virgen María hizo sobre él. Así que les invito y les dejo este libro para que conozcamos y indaguemos un poco más sobre el secreto del Santo Rosario. Allí conocerán un secreto muy bonito que fue revelado también a través de este santo, Santo Domingo. Que Dios los bendiga, que la Virgen los guarde y los esperamos en un próximo programa de Renovando tu Corazón. Podemos decir entonces, amigos televidentes, de que el demonio ha tenido una derrota total y definitiva, no solamente con la muerte de Cristo en la cruz, cuando nosotros conmemoramos el Viernes Santo, en la que Jesús de manera libre y voluntaria decide entregar su vida en obediencia al Padre y en contraposición a esa figura que encontramos en el Antiguo Testamento de Adán. Es importante, Juan David, de que hablemos un poquito de esa derrota que el demonio sufre, no solamente por Jesús, sino también por la ayuda y la cooperación que tiene María. En el Antiguo Testamento encontramos la figura de un hombre y una mujer representados en Adán y Eva. Ellos lo que hacen, Juan David, podemos resumirlo simplemente en que desobedecen a Dios, desobedecen lo que Dios les había ordenado. Y en el Nuevo Testamento encontramos la figura de un hombre y una mujer nuevamente, que son la figura de Jesús y de María. Mientras Adán y Eva desobedecen a Dios, lo que María y lo que Jesús hace es que son sumamente obedientes. De hecho, la expresión de María, hágase en mí según tu palabra. Entonces podemos decir, Juan David y amigos televidentes, que cuando María le da el sí al ángel, desde allí empieza el demonio y el enemigo a ser derrotado.
¿Por qué? Porque desde su vientre ya se empezaba a gestar la salvación y la derrota total y definitiva del demonio. Vemos cómo entonces, como lo decíamos ahorita, Jesús es tentado por el mismo demonio para que desobedezca. Vuelve y se repite la misma escena del Antiguo Testamento. Lo incita para que desobedezca a Dios, pero Jesús aún le resiste. Y vemos cómo Jesús en suma obediencia entrega su vida de manera libre y voluntaria. Y no solamente allí en la cruz Jesús nos da la victoria, sino que la confirma con su resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Entonces, con la resurrección de Jesucristo, Juan David, podemos decir de que el demonio ha sido total y definitivamente derrotado. Hace parte, Pablo, de nuestra historia de salvación, de la historia de la salvación de nuestra humanidad. Hablemos inclusive del pueblo de Israel que esperaba a un Salvador. Y en esta figura literaria, Pablo, es muy importante hablar de que en el momento en que Jesús empezó a presentar como el Salvador, pues el pueblo de Israel, muchos judíos, se burlaban de él, lo veían como alguien insignificante, porque cuando se hablaba del Salvador que ha de venir a liberar al pueblo de Israel, pues hablaban de un acontecimiento muy físico, de un luchador, de un guerrero que iba a derrotar a todos los enemigos, los ejércitos, pero viene y aparece esta figura, o no esta figura, llega y aparece Jesús, nuestro Señor, en este proceso y empieza a presentarse como el Salvador. Efectivamente, Pablo, nosotros tenemos que decir, nosotros, la humanidad, encontramos en Jesús la salvación y, como usted lo decía, no en la muerte, sino en la resurrección. Este acontecimiento de la resurrección de Jesús en el que se derrota completamente al enemigo. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros encontramos también el perdón de nuestros pecados, y en el perdón de nuestros pecados nosotros encontramos la salvación y nos alejamos también del enemigo. Una forma muy simple y muy sencilla que nosotros podemos tener para presenciar o para confirmar más bien esa victoria definitiva de Jesús sobre el demonio y sobre todas las fuerzas del mal es de pronto cuando había en un momento de liberación, en alguna Eucaristía o en algún grupo de oración. Vemos detalles muy simples, pero que son muy significativos. Cuando hay un caso de opresión, en una liberación en un grupo o en una oración personal, con solamente mencionar el nombre de Jesús, vemos, Juan David, que hay una reacción brusca de los espíritus o de las influencias del mal. Vemos cómo no soportan este nombre, porque le recuerda la derrota total y definitiva. Vemos, Juan David, como también si utilizamos una hostia consagrada, o si utilizamos, Juan David, algún crucifijo, alguna medalla que ha sido previamente bendecida por una mano sacerdotal, pues vemos como también allí hay una manifestación. Esto nos confirma, Juan David, de que el demonio no soporta la presencia de Jesús, de que no soporta ese amor que Dios tiene hacia la humanidad y de que el demonio, aún derrotado, pues sigue tratando de alzarse contra Dios. En definitiva, Pablo y queridos televidentes, nosotros siempre encontramos la victoria en Jesús. Y la motivación e invitación en estos momentos, Pablo, debe ser, y a todos ustedes televidentes, de que nos acerquemos a Jesús, que nos dejemos seducir por Jesús, que le permitamos a Jesús tomar el control también de nuestra vida. Nosotros sabemos, ya murió en una cruz, hace parte de nuestra historia, dividió la historia del mundo en dos, resucitó, subió a los cielos, pero muchas veces, Pablo, se queda en la historia. Nosotros asumimos eso y lo creemos, pero como parte de la historia, pero no vivimos esa experiencia de fe cristiana profunda en nuestra vida. Qué bueno que a través de este programa, queridos televidentes, podamos experimentar a Jesús en nuestro corazón, porque es que se hace vivo y real en nuestro corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: en los lugares donde se hace presente verdaderamente Jesús es en la Eucaristía, la palabra de Dios y en el corazón del hombre. Nosotros lo podemos tener en nuestro corazón, pero qué bueno que lo vivamos y que no se quede en una simple creencia. Creemos en la historia, pero no lo vivimos, no. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón, que lo podamos experimentar en nuestras vidas, para que así también podamos sentirnos victoriosos en todo momento y ante toda circunstancia. Pasamos, amigos televidentes, a nuestra siguiente sección y ya continuamos para cerrar el programa el día de hoy, aquí en Renovando tu Corazón. El demonio, un enemigo derrotado. Un saludo para todos ustedes. Hoy en nuestra sección les hablaremos de los santos y el demonio.
pues la mayoría de los santos tuvieron amargas experiencias con el demonio y tuvieron que enfrentarse a él. Pues Dios permitía que esto pasara para que ellos fueran purificados y también para que fueran santificados, también para que por medio de esas experiencias ellos sacrificaran su vida a cambio de la vida de todos los pecadores. Pues hoy les hablaremos de algunos de estos santos y todas las experiencias que contadas por ellos mismos tuvieron que pasar. Hola Cindy, un saludo para ti y cuéntanos de estos santos. Sí, hola Daisy. Entre los santos que tuvieron esas experiencias se encuentra Santa Teresa de Jesús. Ella nos cuenta que un día estando en oración se le apareció el demonio, de muy terrible figura. En especial le miró la boca porque le habló y decía que la tenía espantable. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo. Ella sintió gran terror y inmediatamente se persignó. Se hizo la señal de la cruz y el demonio desapareció, pero luego volvió a aparecer. Ella no sabía qué hacer y había agua bendita a su lado, entonces ella mismo pensó y le roció con esta agua y él desapareció. Claro que sí, Cindy. También tenemos a San Pablo de la Cruz. A este santo el diablo se lo manifestaba por medio de un gato negro o de una ave con un terrorífico aspecto. Toda la noche lo atormentaba subiéndosele a su cama, le quitaba sus sábanas, lo arrastraba por todo el suelo y él, para defenderse de estos ataques, utilizaba agua bendita, el crucifijo y cogía el Santo Rosario y se lo ponía en su cuello. También está el santo cura de Ars. El demonio no podía ocultar el odio que sentía hacia este santo por las almas que le quitaba. Y empezó a atacarlo, lo tiraba de la cama, intentó también prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos, haciendo aullidos de perro o también haciendo sonidos de oso y de otros animales. Lo insultaba y le gritaba, le decía: faldinegro odiado, si no fuera por esa a quien llamas Virgen María, ya hubiera acabado contigo. También tenemos a San Benito Cotolengo. A el demonio le escondía los zapatos y la ropa. Luego, cuando él iba a buscarlo, los encontraba en los lugares más difíciles y extraños. También se le presentaba como un gran señor vestido de una buena apariencia y le decía que no construyera su obra, y entraba y salía de su casa sin dejar rastro alguno. También se encuentra San Juan Bosco. Este santo también el demonio lo hizo sufrir mucho. Lo despertaba por las noches gritándole fuerte al oído. Le tiraba los papeles en los que él escribía al suelo. Le quitaba las mantas de la cama y en una ocasión intentó prenderle fuego. A veces San Juan Bosco sentía un peso enorme sobre sí que le impedía respirar y se le presentaba como un horrible monstruo. Él lo rechazaba con la señal de la cruz, con agua bendita y haciendo penitencias frecuentes. A Santa Gema Galgani se le presentaba como un gran perro negro. Un día su confesor le dijo que no saliera de su casa, pero ella le desobedeció y salió detrás del perro. Se le perdió en el camino. Luego, cuando ella volvió a donde su confesor a pedirle perdón por haberle desobedecido, cuando se estaba confesando, se dio cuenta que en realidad el demonio había tomado la apariencia de su confesor y se había puesto en su cabeza la mitra. Ella logró reconocerlo porque cuando le estaba contando sus pecados, él le decía a todo que estaba muy bien y también le decía que no le corregía nada. Otro día se le presentó como su ángel custodio. Ella no lo reconoció, pero sentía en su corazón un gran miedo y una gran tristeza. Luego se dio cuenta de que este ángel en realidad era el demonio. El Santo Padre Pío, este famoso sacerdote italiano, sufría una guerra sin cuartel con el diablo. Él lo llamaba Barba Azul y lo asaltaba con tentaciones de las más atroces, con ataques violentos, inclusive físicamente. En una carta que le envía a su director espiritual, le cuenta cómo una noche el demonio lo estuvo atacando. De 10 a 5 de la mañana, él decía: no me dejó dormir porque me golpeaba fuertemente.
También decía que le ponía pensamientos de desesperación y cuando se iba lo dejaba con un gran frío que lo hacía temblar de pies a cabeza. Muy bien, Cindy, pues así hemos finalizado con nuestra sección y de esto sacamos una pequeña reflexión, que el demonio no siempre se nos presenta de la manera más terrorífica, él también se nos presenta por medio del orgullo, la envidia que nosotros tenemos en nuestro corazón y la mejor manera para alejarnos y estar lejos de él es estar en gracia de Dios. ¿Cómo podemos lograr esto? Asistiendo a la Eucaristía, comulgando y confesándonos constantemente. A todos ustedes agradecemos por acompañarnos una vez más y que Dios los bendiga. Queridos televidentes, yo los quiero invitar en estos momentos a que hagamos de esta sección en nuestro programa Renovando tu Corazón una sección especial en la que nosotros realmente entremos en intimidad con nuestro Señor. Y por eso pidámosle al Señor en estos momentos que sea Él quien envíe la gracia, la fuerza de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Pidámosle a Él que nos ayude en todas las dificultades que estamos pasando en estos momentos. Yo te pido, Señor, en estos momentos, que por la gracia y la fuerza de tu Espíritu, que por el amor, por tu muerte, por tu pasión, por tu resurrección, Jesús, desciendas de lo alto también y llegues a todos los lugares, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, indiferente del medio que estén utilizando. Yo te pido, Padre Santo, que tu amor misericordioso y bondadoso descienda de lo alto sobre cada uno de nosotros. Y que tu Dios uno y trino en estos momentos acudas en todas las necesidades, situaciones, dificultades que estemos pasando y que estén pasando cada uno de los televidentes en estos momentos. Señor, si hay dificultades a nivel espiritual, yo te pido, Jesús, que por tu muerte, por tu pasión, por tu resurrección, llenes y lleves, traigas victoria, Señor, a todos los que estén pasando por alguna dificultad espiritual en estos momentos, Señor. Si hay personas, Señor, que están siendo oprimidas, yo te pido, Jesús, en tu nombre, que haya protección y victoria sobre cada una de estas personas que estén siendo oprimidas, Jesús. Yo te pido, mi amado Jesús, que traigas ayuda y consuelo sobre todas las personas que estén pasando alguna necesidad material, física, Señor. Yo te pido, Jesús, que derrames la fuerza y la gracia de tu Espíritu sobre todos nosotros, para que nos sintamos fortalecidos en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer a cada uno de nosotros estas herramientas que nos ha regalado a través de este programa, Señor, para nuestra lucha espiritual, para salir vencedores en nuestra lucha y en nuestra guerra espiritual, Señor. Que podamos reconocer, Señor, en nuestra herradura el escudo de tu palabra, Señor. Que podamos sentirnos salvos, Señor. Que podamos sentirnos, Señor, amados por ti. Señor, que nuestra fe aumente, que nuestra creencia y nuestro amor por ti aumente constantemente. Yo te pido, mi amado Jesús, que sea tu sangre la que nos cura, la que nos llene en todo momento, en todo instante. Amado Jesús, báñanos y cúrenos con tu sangre, y que sea tu sangre la que nos proteja en todo momento, en toda situación. Señor, si hay en estos momentos dificultades fuertes espirituales, Señor, yo te pido que abran las puertas a todas estas personas que estén sufriendo alguna posesión, alguna dificultad fuerte espiritualmente. Que abras todas las puertas necesarias, Señor, para que estas personas lleguen a los sacerdotes o laicos, Señor, que les puedan instruir y dirigir correctamente, Señor. No permita, Señor, que hayan malas intenciones de parte de muchas personas con estos hijos tuyos que están sufriendo y padeciendo, Señor.
Yo te pido, amadísimo Jesús, que tu amor, tu misericordia nos cubra y nos bañe en todo momento y que tu victoria habite en nuestras vidas por todos los siglos. Bien, queridos televidentes, hemos llegado al final del programa en el día de hoy de Renovando tu Corazón, en el que hemos desarrollado el tema El demonio, un enemigo derrotado. Qué bueno que a través de este programa, pues por lo menos nosotros creemos conciencia y cercanía a Dios, con Dios, para poder enfrentarnos a este tipo de acontecimientos que hemos desarrollado en el día de hoy. Les recuerdo que si ustedes tienen alguna necesidad o intención en esta semana, nos puede escribir al correo que está pasando en pantalla y nosotros estaremos orando por todas sus necesidades, por todas sus intenciones. También nos pueden acompañar y seguir, extender esta invitación a muchas personas, conocidos, familiares, que nos acompañen por los canales comunitarios y por las redes sociales. En YouTube nos pueden encontrar como Renovando tu Corazón o RCC Juvenil La Ceja, y allí podemos interactuar con todos los programas que hemos desarrollado hasta el día de hoy. Como conclusión, Pablo, entonces, y para despedirme, hablemos de que para enfrentar estas seducciones del demonio, pues hablamos de una armadura que todos tenemos. Con esto me despido y yo te pido, Pablo, que compartamos el texto bíblico donde nos habla de las armaduras y cómo podemos enfrentar al demonio. Que Dios nos bendiga, un abrazo en el Señor. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo los unos por los otros. Amigos televidentes, la brujería no se combate con brujería. Si usted está siendo víctima de algún maleficio, de alguna injusticia, de alguna adversidad, si usted siente alguna opresión en este momento sobre su vida, la invitación es a que usted se defienda o que usted combata al enemigo de la mano de Jesús, de la mano de Dios, con oración, con ayuno, con penitencia, con vida sacramental, con rosario, con Eucaristía, con oración, con las buenas obras, con una conciencia recta. Esa es la mejor forma de vencer al enemigo. El enemigo ya ha sido derrotado. Y lo otro, amigo televidente, también es a que pues usted trate de evitar ese contacto con las cosas ocultas, como lo son los horóscopos, los amuletos, los baños, los riegos, la lectura de las cartas. Todo ese tipo de cosas son puertas con las que nosotros muchas veces nos abrimos a la acción del maligno. Amigo televidente, esperamos que este programa haya sido de su gusto, de su agrado, y esperamos que la semilla del Evangelio hoy haya sido sembrada en su corazón. A todos ustedes les deseamos una feliz y bendecida semana. Nos vemos en una próxima ocasión, si Dios lo permite.